Hola hermanos, el día de hoy, 29 de junio del 2019, es solemnidad de San Pedro y San Pablo. Solemnidad, cuidado, no es una fiesta. Yo sé que alguno va a decir, ay Señor Jesús, ¿otra solemnidad? Ha habido solemnidad ayer, la celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Hubo solemnidad el lunes, San Juan Bautista. Solemnidad el domingo pasado, Corpus Christi. El domingo antepasado hubo la celebración de la Santísima Trinidad. Ay Señor, y todavía la de Pentecostés también en junio. Sí, claro, es cierto. Hemos tenido un montón de solemnidades a lo largo de este mes de junio. Qué belleza, ¿no? Ya el problema es que el lunes, cuando comencemos el mes de julio, nos vamos a dar cuenta de la inmensa diferencia, porque junio está cargado de solemnidades, julio no tiene ninguna. Tendremos que esperar hasta el 15 de agosto con la celebración de la Asunción para de nuevo tener una solemnidad. Claro, los domingos tienen ese carácter también, ¿no? Tienen el carácter solemne, pero estamos hablando de estas celebraciones específicas. Hoy se pierde la fiesta del Inmaculado Corazón de María, porque el sábado posterior al viernes del Sagrado Corazón de Jesús se celebra el Inmaculado Corazón de María, pero como hay solemnidad el día de hoy, entonces se pierde. A mí me da mucho pesar porque fue el día en el que fui ordenado, no un 29 de junio, sino ese año porque como son fiestas móviles cayó 7 de junio, pero esa es la Virgen o la fiesta bajo la cual yo fui ordenado sacerdote. Entonces, claro, la he perdido este año, vamos, la he perdido litúrgicamente, pero la tenemos y la seguimos celebrando. Hoy es el día del Papa, fíjense, hoy es día del Papa. Por eso es importante orar por él. Al final les voy a invitar a hacer una oración pidiendo por él. Es uno de los papas más atacados en la historia. Claro, al pobre le toca vivir en la época de Facebook, en la época de Twitter, en la época de Instagram, en la época de la posverdad terriblemente acelerada, en la que usted no pregunta si realmente es cierto lo que se dice, sino que lo da por supuesto. Y eso es el daño que estamos haciendo en la iglesia. Fíjense, Pedro y Pablo, las columnas sobre las cuales fue edificada la iglesia, ambos martirizados bajo el tiempo de Nerón en Roma, no en la misma fecha, digamos, evidentemente, sino que con algunos años de diferencia. Sabemos, Pedro es un judío de cepa, pescador originario de Betsaida, el primero en la lista de todos los apóstoles, el impulsivo, el que por primera vez declara que Jesús es el Mesías, el que lo niega 3 veces, pero aquel en el cual sigue confiando el Señor, que llega a Roma después de haber pasado por Antioquía, ha pasado por Samaria, ha llegado a Antioquía, luego pasa muy probablemente por Éfeso, algunos dicen que por Alejandría, y luego llega a Roma. Y allá será martirizado, testigo de eso, pues hay varios testimonios. Evidente, su compañero en ese momento era Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, que se dice, según la tradición, es el producto de la predicación de Pedro en Roma. Ahora bien, Pablo, ya lo sabemos, es un judío, nada más que de la diáspora, es de Tarso, o sea, educado en el mundo griego, ciudadano romano, que además pues fue educado por Gamaliel, según dice él en el libro de los Hechos de los Apóstoles, una de las grandes escuelas judaicas. Luego, camino a Damasco, se encuentra con el Señor y su vida da un vuelco, no instantáneo. Recuerden que pasaron 14, 15 años entre aquel encuentro con el Señor Jesús hasta que Bernabé le va a buscar a Tarso, lo asocia a la misión en Antioquía y luego empieza a ser el apóstol de la gente. Llega a Roma, Nerón lo perdona. Cuidado, Nerón le perdona, aprovecha Pablo y se va para Tarragona. Tarragona está sufriendo mucho en estos días por unos incendios. Bueno, se va para allá, lo que sería Cataluña en esa zona, pues, en España, y luego regresa a Roma y ahí sí, una vez más es condenado y muere decapitado. Los años, 61 lo más temprano, dicen algunos, 67 lo más tarde, dicen otros. O sea, en esto no tenemos una fecha en específico. Lo que sí sabemos es el valor de estos apóstoles. Eso es lo que nos cuenta la primera y la segunda lectura, muy lindamente. Vamos a la primera lectura. Está tomada del capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, la historia de Pedro encarcelado. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto».
Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, cíñete la túnica y ponte las sandalias. Pedro obedeció. Después le dijo, ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió sola delante de ellos, salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. La imagen es muy linda, ¿no? O sea, yo no sé si notan, pareciera una reconstrucción del acontecimiento de la prisión del Señor Jesús. Hay ciertos elementos ahí que nos lo indican. Primero, hay un Herodes de por medio, solamente que este es Herodes el nieto, ¿no? El nieto de Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa. Bueno, en fin, fíjense bien. Hay la muerte de uno de los apóstoles, el primer apóstol, el protomártir de los apóstoles, que es Santiago. Luego, para satisfacer a la gente, ese elemento es importante, ¿no? Panem et circenses, decían en la antigua Roma. Denle pan y circo a la gente para que se entretenga. Bueno, y así la calman, así la callan, dándoles pancitos por ahí y dándoles unas payasadas por allá. Y de esa manera las mantienen un poco distraídas. Eso siempre ha pasado. En todas las épocas, a lo largo de los siglos, los gobiernos siempre buscan quedar bien con los pueblos. Y por eso les dan diversión, aunque signifique la muerte de otros, porque eso divierte. Y la diversión, entiéndanlo, no significa algo jocoso. Divertir significa desviar. ¿Y cuántas veces nos quitan la atención de lo importante por estarnos dando un poco de circo? Bueno, a Pedro lo meten preso y miren todos, 4 guardias de 4 soldados cada uno. O sea, exageran, ¿no? Exageran. Mientras estaba dormido, el ángel del Señor lo toca en el costado. Eso es interesante, ¿no? El costado inmediatamente nos remite a la cruz, nos remite a Eva en el paraíso, lógicamente, a Adán, pues de su costado sale Eva y del costado de Cristo sangre y agua. Pero más aún de esto, a mí lo que siempre me encanta es ese versículo en el mero centro. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad cristiana oraba por él. Perdónenme, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuánto sufre el Papa? Él, sinceramente, vive de una manera tal, claro, porque está consciente de que está siguiendo la voz de Dios, sabe bien lo que le toca hacer y lo está haciendo, pero las críticas son mordaces y es un afán. Lo peor del caso es no las críticas que vienen de fuera, que esas siempre van a existir, pues, las de dentro. Cuando usted lee algunos documentos escritos por personas que fueron investidas de alguna responsabilidad dentro de la iglesia y mienten flagrantemente, mienten. Porque cuando usted compara, hombre, un día dicen una cosa y luego dicen otra, por favor, hombre. O sea, hay que tener criterio también. Eso duele, ¿no? ¿Sabes? Hay que orar por el Santo Padre, hay que orar porque está encarcelada la verdad, porque la quieren encarcelar. Y luego Pedro se deja conducir obediente, cíñete la cintura. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, Jesús le ha dicho eso, cuando seas viejo, otro te ceñirá e irás donde no quieras ir. Aquí Pedro se deja conducir. Pedro, con el temperamento que tenía, que se deje conducir, buen ejemplo el que nos está dando a todos, porque de repente nos cuesta obedecer. Y él, hay que dejarnos conducir para encontrar la libertad. Fíjense qué belleza. Para encontrar la libertad hay que dejarse conducir por el ángel del Señor. Menuda tarea, ¿no? Vamos a la segunda lectura. La segunda lectura, fíjense ustedes, está tomada de la segunda carta de Timoteo. La segunda carta a Timoteo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo está encarcelado, según la visión de esta carta. ¿Qué es lo que dice? Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Fui librado de las fauces del león. Se refiere a una imagen para hablar de Nerón. Entonces sí, porque es que en un primer momento fue perdonado Pablo. El que nos cuenta eso es Clemente Romano, el cuarto papa, Pedro Lino Cleto,
Clemente. Y entonces él nos cuenta que Pablo pasó por Roma y se fue hasta los extremos del mundo, dice. Los extremos son precisamente España, ¿no? Y entonces una manera también de referirse a España. Entonces bien, nos viene tan bien esto escucharlo, ¿no? O sea, he perseverado, solo espero la corona que me aguarda, el premio a mis fatigas, el premio a mis esfuerzos. No por el premio, es que ese es el problema también, ¿no? Es que si la mirada la ponemos solo ahí, no nos vamos a dar cuenta de lo que dice Pablo. Pablo dice que a pesar de eso tuvo la oportunidad de que lo escucharan, de que se proclamara claramente el evangelio delante de los gentiles. Esto es clave, disfrutemos, sí, claro, la meta es alcanzar la vida eterna, esa no la perdamos en ningún momento, pero vivamos el momento presente para ser testigos. Por eso el evangelio tan lindo del día de hoy, fíjense, capítulo 16 de Mateo. Capítulo 16 de Mateo es el capítulo en el que, pues, el Señor Jesús hace preguntas a los discípulos, ¿no? Con respecto a quién dice la gente que soy yo. Bueno, en aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra... yo escuché una vez una predicación de un pastor evangélico que me quedé yo, pobrecito. Sí, lo entiendo, y perdón, no lo juzgué, oré por él. ¿Por qué? Porque que no estudian griego, y entonces, ¿qué vas a ver? No, es que eso de tú eres Pedro, y sobre esta piedra se refería a Jesús. Dice: no, señor, lo siento mucho, en ninguna de las copias de este texto del capítulo 16 tan importante. Yo no sé cómo lo explicarán ellos, perdónenme, pero aquí está claro: Jesús funda una iglesia. Y la garantía de que es la iglesia fundada por Jesús es que está fundada sobre la roca de Pedro. La garantía de que es la iglesia de Jesús, la que él fundó. Por favor, yo, alzando la mirada aquí a mi alrededor, cerca del lugar donde estoy grabando todos los días, encuentro que puedo ya señalar por lo menos 15 iglesias diferentes. Y no les estoy mintiendo, por lo menos. Discúlpenme, esa no es la voluntad de Dios. Lo que garantiza que sea la iglesia de Cristo es la unidad, y la unidad sobre la roca de Pedro. O sea que nosotros, bautizados católicos, debemos sentirnos profundamente orgullosos, lógicamente también los hermanos ortodoxos, pero profundamente orgullosos de la fe que profesamos. Es la fe de Pedro, es la fe que puede decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No el Hijo de Dios, no, el Hijo de Dios vivo, del Dios que está actuando, del Dios que vive, del Dios que ha resucitado a Jesucristo para darnos la salvación. Por eso, la figura del Papa no es negociable, discúlpenme, no es negociable. Es que tenemos que crecer cada vez más en nuestra devoción al Santo Padre. En la devoción, no a Él como persona, sino lo que Él garantiza. Claro, su personalidad es también particularmente especial. Yo que me lo he encontrado en varias ocasiones, pues tengo que decirlo, si es un tipazo el Papa, es una persona increíblemente sencilla. Ya, pero igual. Por eso les invito ahora a orar por el Papa. Yo sé que me he pasado varios minutos, ¿verdad?, el día de hoy, y discúlpenme, pero terminemos orando. Padre bueno, que siempre escuchas el clamor de tu pueblo, te pedimos por nuestro pastor, el Papa Francisco, anímalo y dale fuerzas con tu espíritu para que, unido a los obispos pastores de todas las iglesias diocesanas del mundo, guíe la vida de los cristianos por las huellas del camino de Jesús. En el espíritu de San Francisco de Asís, Señor, te pedimos ser una iglesia pobre y fraterna, con un corazón abierto y compasivo a los que sufren, a los que no tienen lugar, a los que son excluidos, a los que padecen violencia, a los enfermos de toda dolencia, a los que dejan su tierra como migrantes, y a los niños, jóvenes y mayores que mueren por la droga. En todos ellos y en muchos otros vemos tu rostro sufriente, y queremos, como enseñó Francisco al besar al leproso, dar muestras concretas de un amor que haga crecer la vida. Queremos ser como el Papa Francisco, con nuestros obispos, pastores, con todas las comunidades cristianas, una iglesia sencilla y servidora, que anuncie con alegría el evangelio de Jesús, que ame y cuide la naturaleza y la tierra, casa de todos, que trabaje junto a otros para hacer un mundo de hermanos, que se alegre con María y con ella se haga fuerte en la fe y la esperanza, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Me encanta esta oración del padre Marcelo Murúa. Me encanta, me fascina.
Y perdón que yo sé que hoy sí me extendí bastantito. Discúlpenme, prometo que mañana voy a ser más breve. Que Dios les bendiga.